¿Sabes cuál es una de las historias más increíbles de la ciencia que casi nadie conoce completa? La historia de cómo descubrimos la velocidad de la luz. Y cuando digo descubrimos, no me refiero a un solo científico en un laboratorio midiendo con instrumentos modernos. Me refiero a un proceso brutal de 3 siglos donde gente brillante intentó medir algo que parecía imposible de medir, algo tan rápido que para nuestros sentidos parece instantáneo, porque ese es el problema fundamental con la luz. Es tan rápida que durante miles de años la humanidad asumió que era infinitamente rápida, que cuando enciendes una vela, la luz llega a la pared instantáneamente, sin demora, sin tiempo de viaje, instantánea. Y esa suposición tenía sentido, porque nadie podía percibir ningún retraso. Aristóteles creía que la luz era instantánea, la mayoría de pensadores antiguos también. Entonces, durante siglos, nadie intentó medirla seriamente, porque ¿cómo mides algo que es instantáneo? Hasta que alguien tuvo duda. Y esa duda inició cadena de descubrimientos que cambió todo lo que entendemos sobre el universo, porque resulta que la velocidad de la luz no es solo dato interesante, es constante fundamental que estructura la realidad misma. Y la historia de cómo la descubrimos es tan loca, tan llena de giros inesperados, tan humana con sus errores y brillantez, que cuando la escuché completa me quedé pegado a la pantalla por 2 horas. Si crees que la ciencia es aburrida, esta historia va a cambiar tu mente, porque es Detective Story, es aventura, es historia de gente obsesionada intentando medir lo imposible y eventualmente lográndolo. Todo empezó en 1676, hace más de 300 años, con un astrónomo danés llamado Ole Romer, trabajando en París. Romer no estaba intentando medir la velocidad de la luz, eso ni siquiera estaba en su agenda. Estaba trabajando en un problema completamente diferente, problema práctico de navegación. Verás, en esa época los navegantes necesitaban saber hora exacta para calcular su posición en el océano, y relojes de la época eran terribles, se desincronizaban constantemente. Entonces astrónomos propusieron solución ingeniosa: usar eclipses de las lunas de Júpiter como reloj universal. Júpiter tiene 4 lunas grandes que puedes ver con telescopio, y esas lunas entran en la sombra de Júpiter en intervalos predecibles, como reloj perfecto en el cielo. Si mapeas cuándo ocurren estos eclipses, puedes usarlos para sincronizar relojes en cualquier parte del mundo. Romer estaba mapeando estos eclipses meticulosamente, tomando notas de exactamente cuándo la luna Io entraba en sombra de Júpiter. Y notó algo raro: los eclipses no ocurrían cuando deberían, había discrepancias. Cuando Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses pasaban unos 22 minutos antes de lo predicho. Cuando Tierra estaba más lejos de Júpiter, pasaban 22 minutos después. Primero pensó que era error en sus cálculos. Revisó, recalculó. Las discrepancias seguían ahí, patrones predecibles. Cuando Tierra se acercaba a Júpiter en su órbita, eclipses adelantados. Cuando se alejaba, eclipses retrasados. Y entonces tuvo un insight brutal. Cita: ¿qué tal si la luz no es instantánea? ¿Qué tal si la luz viaja a velocidad finita? Y cuando Tierra está más lejos de Júpiter, la luz toma más tiempo en llegar. Entonces vemos el eclipse con retraso. Hizo cálculos. La órbita de Tierra alrededor del Sol tiene diámetro de aproximadamente 300 millones de kilómetros. Los eclipses se retrasaban 22 minutos cuando estábamos al otro lado de la órbita. Entonces la luz tomaba 22 minutos en cruzar diámetro de órbita terrestre. 300 millones de kilómetros en 22 minutos. Dividió y obtuvo velocidad de aproximadamente 228.000 kilómetros por segundo. No es exacto. La velocidad real es 299.792 kilómetros por segundo. Pero considerando que nadie antes había siquiera intentado medirla, estar dentro del 25% del valor real es insano. Romer presentó sus hallazgos en 1676 y la reacción fue mixta. Algunos astrónomos lo vieron como breakthrough masivo, otros lo rechazaron. Incluso Cassini, el astrónomo principal del observatorio donde trabajaba Romer, no lo creyó completamente. El problema era que la idea misma de que luz tenga velocidad finita era tan contraintuitiva que mucha gente no podía aceptarla. Aristóteles dijo que era instantánea.
Descartes pensaba que era instantánea, entonces tiene que ser instantánea. Roemer debe estar equivocado. Sus mediciones deben tener otro error que él malinterpretó. Pasaron 50 años y la idea de Roemer fue semi-olvidada, hasta que en 1728 otro científico encontró evidencia completamente independiente. James Bradley, astrónomo inglés, estaba intentando medir paralaje estelar, ángulo minúsculo que estrellas parecen moverse cuando Tierra orbita el Sol. Estaba midiendo posiciones de estrellas con precisión extrema y notó algo extraño. Las estrellas parecían moverse en patrón anual, pero no patrón de paralaje, patrón diferente, elíptico. Bradley quedó confundido, hasta que tuvo idea mientras navegaba en Thames. Notó que bandera en el mástil cambiaba de dirección, no por cambio de viento, sino por movimiento del barco, y entendió. Lo mismo pasaba con luz de estrellas. Tierra se está moviendo a través del espacio, y ese movimiento cambia ángulo aparente de donde viene la luz, como cuando corres bajo lluvia y gotas parecen venir en ángulo, incluso si caen verticalmente. Este efecto se llama aberración de luz, y solo pasa si luz tiene velocidad finita. Si luz fuera instantánea, no habría aberración. Bradley usó sus mediciones de aberración para calcular velocidad de luz y obtuvo resultado muy cercano al de Roemer. Esto confirmó que Roemer estaba correcto. La luz tiene velocidad finita y es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, pero todavía era medición indirecta, usando fenómenos astronómicos. Nadie había medido velocidad de luz directamente en laboratorio, porque el problema es brutal. La luz es tan rápida que cruza kilómetro en 3 microsegundos, 3 millonésimas de segundo. No hay forma de medir eso con tecnología de 1700. Entonces, durante 100 años más, nadie pudo hacer medición directa. Hasta 1849, Armand Fizeau, físico francés, tuvo idea ingeniosa. Puso fuente de luz, espejo a 8 kilómetros de distancia, y entre la fuente y el espejo puso rueda dentada girando rapidísimo. La luz pasaba por hueco entre dientes, viajaba a 8 kilómetros al espejo, regresaba, y si rueda giraba a velocidad correcta, cuando luz regresaba, el siguiente diente bloqueaba la luz, ajustando velocidad de rotación hasta encontrar punto donde luz era bloqueada completamente. Fizeau calculó ¿cuánto tiempo tomó la luz en hacer viaje de ida y vuelta? 16 kilómetros en 55 microsegundos aproximadamente. Eso da velocidad de 313.000 kilómetros por segundo. Primera medición directa de velocidad de luz en laboratorio y increíblemente cercana al valor real. Pero la historia no termina ahí. En 1850, Léon Foucault mejoró el experimento usando espejo rotatorio en lugar de rueda dentada. Obtuvo resultado todavía más preciso. Después, en 1879, Albert Michelson, físico estadounidense, dedicó su vida a medir velocidad de luz con precisión cada vez mayor. Construyó aparatos más y más sofisticados. Usó montañas como puntos de referencia. Midió distancias con precisión extrema. Y eventualmente, en 1926, obtuvo medición de 299.796 kilómetros por segundo. Solo 4 kilómetros por segundo de diferencia del valor aceptado hoy. Pero aquí viene giro inesperado. En 1983, el metro fue redefinido usando velocidad de luz, porque resulta que podemos medir tiempo más precisamente que distancia. Entonces, en lugar de definir metro como barra de metal en París, lo definimos como distancia que luz viaja en cierta fracción de segundo, y velocidad de luz fue fijada por definición en exactamente 299.792.458 kilómetros por segundo. Ya no es medición, es definición. Usamos velocidad de luz para definir qué es un metro. Y aquí está la parte filosófica que me vuela la mente. Durante todo este proceso, de Roemer a Michelson, no solo estábamos midiendo número, estábamos descubriendo algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Einstein en 1905 demostró que la velocidad de luz no es solo velocidad de luz, es velocidad máxima absoluta del universo. Es una constante que conecta espacio y tiempo. Es la razón por la cual tiempo va más lento cuando te mueves rápido. Es la razón por la cual nada con masa puede alcanzar velocidad de luz. Es la estructura fundamental del cosmos. Y todo empezó porque un astrónomo danés notó que los eclipses de luna de Júpiter
no ocurrían cuando deberían. Pequeña discrepancia, 22 minutos, que llevó a uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. Eso es lo que me fascina de esta historia. No fue planeado. No fue alguien decidiendo medir la velocidad de luz y haciéndolo. Fue un accidente, fue curiosidad, fue gente notando anomalías y no ignorándolas. Fue un proceso de 3 siglos de mejoras incrementales, errores, correcciones, nuevas técnicas, hasta que finalmente teníamos una respuesta precisa a una pregunta que durante miles de años ni siquiera sabíamos cómo hacer. Y la velocidad de luz, 300.000 kilómetros por segundo, es ahora tan fundamental en física que la escribimos como c, solo c. Aparece en ecuaciones por todos lados. mc2, límite de velocidad del universo. Conexión entre masa y energía. Todo depende de esta constante que un astrónomo midió por primera vez hace más de 300 años mirando lunas de Júpiter. Eso es ciencia real, no estéril, no aburrida, humana, caótica, brillante, llena de sorpresas.